porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. ¿Puede tomar su lugar? Y los chiquitines a su clase. Así que, a tomar su clase, los peques. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite reunirnos, que nos permite estar aquí. Damos gracias por los que hoy pudimos estar. Algunos por cuestiones de salud no están con nosotros, pero gracias a Dios por los que sí podemos estar y por los que se conectan a través de las redes sociales. Y damos gracias también a nuestro Dios porque la semana pasada terminábamos nuestra serie Transformados para caminar con Él. Y en esa transformación, hermano, usted y yo, o en esa serie de enseñanzas que pudimos a lo largo casi de 3 meses desarrollar, poder ver, poder analizar nuestro andar diario en el Señor, podemos, ¿verdad?, traer como resultado el cómo luce una iglesia en la que Dios está obrando. A través de la enseñanza, a través de la exposición de la palabra, su vida y mi vida, hermanos, deben de tener una transformación. Decíamos hace un rato en el discipulado, ¿cómo es que la palabra de Dios puede transformar? ¿O cuándo es cuando la palabra de Dios transforma nuestras vidas? Decíamos que no era simplemente por leerla, sino es cuando usted y yo aplicamos las verdades y los principios del Evangelio, los principios de la palabra de Dios, a nuestras vidas. Y es por eso que hoy, hermano, quiero que nos hagamos una pregunta que no es ligera, sino realmente es profunda y es necesaria en nuestras vidas. Y esa pregunta es, ¿cómo luce una iglesia en la que Dios está obrando? ¿Por qué? Por tanta distorsión que hoy en día hay dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? Pudiéramos pensar que ciertas iglesias podemos ver que Dios está obrando, pero realmente es así, aunque la finalidad de la enseñanza no es mostrar hoy el cómo la iglesia en términos generales funciona, sino en cómo nosotros debemos estar obrando en nuestras vidas, debemos estar caminando en nuestras vidas en base a lo que Dios va obrando en usted y en mí, ¿sí? No hablamos aquí, hermanos, basado en esta pregunta, no hablamos de números, ni de programas, ni de actividades. Hablamos de señales visibles, hermano, palpables, que muestran que el Espíritu Santo está vivo y activo en medio de su pueblo. Ese es a donde va direccionada la pregunta, ¿cómo luce una iglesia en la que Dios está obrando? Y dicho sea de paso, ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Cómo luce una iglesia en la que Dios está obrando? Y esa es la pregunta, hermano, que nos guiará en este tiempo de predicación. Y para poder, hermano, y para responder, no nos basaremos, ¿verdad?, en opiniones humanas ni en criterios externos, sino vamos a escuchar directamente la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, o vamos a aprender nuestra Biblia, no sé cómo la traiga, si digital o física, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Cuando ya lo tenga, dice amén para saber que ya lo tiene. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Recuerde que leo en Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe,
su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de predicación. Te damos gracias porque, Señor, nos permites reunirnos para ser edificados a través de tu palabra. Es por ello que te pedimos que abras nuestros oídos y nuestros corazones para recibir tu palabra con reverencia y con fe, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a ser humildes y a ser transformados por tu Espíritu Santo a través de la predicación. Y te rogamos, como siempre, que ayudes al predicador para que sean tus palabras y no las del Señor. Porque el predicador es débil, Señor, pero tú eres suficiente. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. La carta, hermanos, a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo acompañado de Silvano y Timoteo. Y cuando Pablo escribe esta carta, hermano, cuando dirige esta carta a la iglesia de Tesalónica, lo hace durante su segundo viaje misionero. La iglesia, hermano, en ese momento en Tesalónica nació en medio de la persecución, nació en medio de la oposición, no floreció en medio de la pasividad, no floreció en medio de la tranquilidad, ¿verdad? Sino en medio de una persecución, en medio de la oposición. Pero esa iglesia fue floreciendo y Pablo la pone como un ejemplo para otras congregaciones. Pablo escribe 2 cartas a esta misma iglesia porque, aunque era una iglesia joven, hermano, en la fe mostraba señales claras de la obra de Dios operando en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo, hermano, los había convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y ahora, hermano, la iglesia de Tesalónica necesitaba ser afirmada en la esperanza y corregidos en ciertos aspectos de su caminar. Como todos nosotros, al momento de nacer en el Señor, al momento de recibir la vida eterna en Cristo, hermano, usted y yo hemos sido consolidados, hemos sido afirmados y seguiremos siéndolo hasta que Cristo venga. El caminar en Cristo, hermano, no es que ya lo alcancé el día de mañana. Pablo dijo, no pretendo yo mismo haberlo alcanzado todo, pero sigo a la meta del supremo llamamiento. Y recordemos que ese supremo llamamiento no era necesariamente a cumplir su ministerio, sino a parecerse a Cristo cada día más. Esa es la meta de todo cristiano. La meta de todo cristiano no es hacerse rico, no es tener posesiones, no es tener todos los dones, no es tener, porque nadie los puede tener, no es tener muchos ministerios, es parecernos a Jesús cada día más. Y Pablo sabía que en esta iglesia joven necesitaba, hermanos, ser afirmado en la esperanza y corregidos en los aspectos que ellos podían haber tenido en este inicio en su caminar en Cristo. El saludo, hermano, con lo que inicia no es un simple formalismo. A pesar de que Pablo siempre sellaba sus cartas de esta manera, no es un simple formalismo lo que Pablo hace. Pablo comienza diciendo gracia y paz, porque esas dos realidades, hermano, que menciona, son el fundamento de toda vida cristiana. Gracia y paz. ¿Por qué? Porque la gracia, hermanos, que nos salva, es la que nos salva, y la que nos sostiene, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino del Señor, ¿verdad? No, es un regalo de parte de Dios, Efesios 2, 8 y 9, y esa gracia, hermanos, es la que usted y yo recibimos al momento de ser salvos, y esa gracia es la que nos sostiene todos los días de nuestra vida, y es la que nos sostendrá todos los días de nuestra vida, mientras que la paz es la que nos reconcilia con Dios y nos guarda en medio de las pruebas. Esa paz la tenemos por medio de Jesús cuando nos reconcilió con Dios. Es decir, hermano, si usted ha entregado su vida a Cristo, usted ya no es enemigo de Dios. Si usted ha rendido su vida plena y completamente a Cristo, usted ya no es un enemigo de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Todos aquellos que rechazan el evangelio, que rechazan la buena nueva de salvación, se convierten en enemigos de Dios. Entonces, lo que podemos ver aquí es que, en esto que Pablo comienza a hablar, hermano, encontramos la primera evidencia de cómo luce
una iglesia en la que Dios está obrando. Es una iglesia compuesta por personas genuinas, convertidas. No se trata, hermano, de tradiciones religiosas, ni solo por decir yo soy miembro de la iglesia, o yo pertenezco a esta iglesia, o yo pertenezco a aquella iglesia. Eso no es suficiente como para que podamos afirmar que somos cristianos, que somos genuinamente convertidos. No es por medio de una tradición religiosa, sino es una iglesia que está compuesta por hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, regenerados por el Espíritu Santo y unidos a Cristo mediante la fe en Él. Solo así, hermanos, es que una persona puede pertenecer a la iglesia universal, pero tiene que tener una iglesia local para pertenecer al cuerpo de Cristo. Y eso es nuestro primer punto. Una iglesia, o esa es la primera evidencia, una iglesia compuesta por verdaderos convertidos o verdaderos creyentes. Y esa primera evidencia es la que Dios está obrando en una iglesia, o es la señal que Dios está obrando en una iglesia, es que esa iglesia está siendo formada o está siendo constituida, hermanos, por personas genuinamente convertidas. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que soy convertido verdaderamente? ¿Cómo es que tú y yo podemos entender que somos hijos de Dios? Porque recordemos, venir a la iglesia, lo hemos dicho muchas veces, no te hace cristiano. Venir a la iglesia no te hace hijo de Dios. Leer la Biblia no te hace hijo de Dios. Conocer la Escritura no te hace hijo de Dios. ¿Cómo es entonces que podemos entender o saber que somos hijos de Dios realmente? Primero, que cuando pecas, te duele pecar. Segundo, que cuando tú quieres pecar, hay una corrección de parte de Dios. Y tercero, es que luchas con tu pecado todos los días y buscas la santidad de Dios. Esas son evidencias de que has nacido de nuevo, de que eres una persona genuinamente convertida. Por eso Pablo, a quien les habla, es a una iglesia así, a una iglesia donde se muestra, donde hay evidencia que Dios está obrando en medio de ella. Pablo no escribe a un grupo religioso únicamente, o a un grupo religioso cualquiera, sino a la iglesia de Tesalónica o a la iglesia de Tesalonicenses, y dice en el versículo 1, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo comienza de esa manera, y esa expresión, hermano, revela que sus vidas, la vida de la iglesia en Tesalónica, estaba arraigada en Dios, cimentada en Cristo, y que habían sido apartados del mundo para pertenecer solamente a Dios, solamente a Él. Esa era una de las evidencias. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, no es un club social ni una institución humana. Hacemos un paréntesis. La iglesia no es un club social. Aunque en la iglesia debe haber unidad, nosotros no asistimos para tener convivencia social con los que asisten a esa iglesia. Porque si no, pues nos vamos al campo de golf, nos vamos al club de leones, que son clubes así, para socializar, conocer nueva gente. La iglesia no es su función. La iglesia es pertenencia, es un sentido de pertenencia. Ahora, no es una institución humana, porque la iglesia fue establecida por Dios. ¿Cuándo se vuelve la iglesia una institución humana? Cuando Cristo deja de ser el centro de esa iglesia. ¿Cuándo Cristo deja de ser el centro de esa iglesia? Cuando es el pastor quien da las órdenes y no Cristo. Es decir, no trae un fundamento bíblico. ¿Cuándo se convierte una iglesia en una institución humana? Cuando el pastor de tal iglesia te prohíbe hablarle a la gente que no va a tu congregación. Se vuelve una institución humana. ¿Cuándo se vuelve una institución humana? ¿O cuándo vemos que Cristo ya no está gobernando en esa iglesia? Cuando yo digo, si no te gusta, la puerta está muy ancha para que te puedas ir. Eso es cuando vemos que la iglesia se convierte en una institución humana.
No importa, hermano, si tiene una buena enseñanza. No importa. Porque eso no es la regla. Es bueno, qué bueno que tiene una buena enseñanza. Pero si hay acciones de esa manera, entonces podemos darnos cuenta que esa iglesia se convirtió en una institución humana y no en la iglesia de Cristo. Cuando el hombre es quien gobierna y no Cristo gobernando dentro de la iglesia. Ahora, cerramos el paréntesis. Es un milagro, hermano, de Dios, el que Dios nos haya llamado de la muerte a la vida. ¿Para qué? Para poder pertenecer a ella. Usted pertenece a la iglesia de Cristo, ¿cuándo? Cuando el Padre lo atrajo al Hijo, no cuando usted decidió por Cristo. Recordemos que en el sentido del libre albedrío, usted tiene libertad o libre albedrío para decidir a dónde, con quién se va a casar, a qué playa quiere viajar este verano. Usted tiene la decisión de poder escoger la escuela donde quiere que vayan sus hijos, pero recordemos que en el sentido de poder entregar nuestra vida a Cristo, usted no tiene la libre decisión, porque usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Y la Biblia nos dice que es cuando Dios nos atrae al Hijo, es cuando usted y yo podemos tener salvación. Cuando Él nos llama de estando muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora nos llama a la luz gloriosa de su Hijo Jesucristo y nos hace parte de su iglesia. Es hasta ahí, hermano. Por eso Pablo podía afirmar que los tesalonicenses, hermano, habían dejado atrás sus ídolos para volverse o para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, nos los menciona. Que ellos salieron, ¿verdad?, de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí surge la pregunta, hermano, inevitable. Aquí surge la pregunta inevitable. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de usted? ¿Hemos dejado atrás nuestros propios ídolos? Esas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón, el primer lugar en nuestro corazón, en lugar de que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y los ídolos, hermano, recuerden, no solamente son los ídolos que se fabrican con las manos. Son todo aquello que usted pone en primer lugar antes que Dios. El dinero, el trabajo, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted le da más prioridad a algo que no es Dios, en su vida espiritual usted tiene un ídolo en su corazón. Cuando usted no tiene finanzas, dice, híjole, ¿qué voy a hacer? Y es cierto, nos preocupamos, pero no dependemos de eso. ¿Por qué? Decíamos también en el discipulado hace un rato, que como hijos de Dios no podemos victimizarnos, porque tenemos las preciosas promesas de la palabra de Dios para nosotros, a nuestro alcance, en cualquier área de nuestra vida. Y eso no es pecado que tú te sientas mal, no es pecado que de repente te sientas ansioso, no es pecado que de repente flaquees en tu fe, pero victimizarte es pecado porque estás dudando del poder de la palabra, estás dudando del poder de Dios en tu vida, estás dudando de la provisión de Dios y estás dudando de las promesas de Dios que dicen, yo nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo, te sustentaré con la diestra de mi justicia y yo voy a estar contigo hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros no entendemos las promesas o no recordamos las promesas, caemos en ese tipo de errores. Por eso es que es la pregunta, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Hemos dejado atrás nuestros propios ídolos, esas cosas que ocupan el lugar que Dios debe de ocupar en nuestro corazón? ¿O seguimos guardando algunos que otros ahí? El relato de Hechos 17, hermano, nos muestra cómo nació la iglesia de Tesalónica. Nació, decíamos en un inicio, en medio de la oposición, en medio de la persecución, y muchos creyeron en Cristo. Muchos creyeron en Cristo, y esa conversión, hermano, no fue un cambio superficial, fue un traslado de reino. No fue un cambio superficial, no cambiaron nada más su vida moral, cambiaron su naturaleza. Colosenses 1:13
Vamos ahí, por favor, para ver qué es lo que dice Pablo. ¿Cómo es que Pablo nos dice que ellos fueron trasladados de reino? Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Usted lo encuentra entre Génesis y Apocalipsis, para que sea más rápido, gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pablo nos está diciendo cómo es que la conversión de los tesalonicenses no fue un cambio superficial. No solo cambiaron moralmente, no solo dejaron de hacer cosas malas, fueron transformados radicalmente en su vida, en su corazón. ¿Por qué? Porque fueron rescatados del dominio, dice Pablo, de las tinieblas y fueron trasladados al reino, un reino mejor. ¿Cuál? El reino de su Hijo amado. ¿Quién es el Hijo amado? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, hermano, aquí debemos detenernos para preguntarnos lo siguiente. ¿Puedes reconocer que tu vida fue sacada de las tinieblas y trasladada al reino de Cristo? Usted y yo podemos, hermano, reconocer que nuestras vidas fueron sacadas de las tinieblas y trasladadas al reino de Cristo. Sí, ¿por qué? ¿O no? ¿Por qué? ¿Qué evidencia hay de eso en tu vida? ¿Qué evidencia hay que ya no perteneces al reino de las tinieblas, sino ahora perteneces al reino de Cristo? Ya lo dijimos hace un rato. Pedro, hermano, lo expresa con otra imagen poderosa. Ahí vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está un poco más adelante de los Colosenses. Y antes de la segunda carta de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro. ¿Ya lo tiene? Capítulo 2, versículo 9. Dice así, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que la salvación no descansa en el ser humano. La salvación descansa en la obra de Cristo, descansa en lo que Dios hace. ¿Y qué hizo Dios? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que la salvación, hermano, hermana, no se pierde, porque no descansa en ti o en mí, descansa en el poder de Cristo. Y es que la conversión es un llamado eficaz, hermano. Dios nos saca de la oscuridad y nos coloca en la luz. Entonces, viene otra pregunta. Esa acción de que hemos sido sacados de las tinieblas y hemos sido trasladados a su luz admirable, ¿se ve reflejada en nuestra vida? ¿Se ve reflejado en ti la luz admirable de Dios? ¿Hay evidencia, hermano, en nuestras vidas de que ya no pertenecemos al viejo hombre o al viejo sistema del mundo, sino que ahora vivimos para anunciar las virtudes de Cristo? ¿Hay evidencia de eso? Lo otro es, ¿estamos anunciando las virtudes de Cristo? ¿Estamos anunciando las virtudes de Cristo a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros amigos, en el trabajo? ¿Estamos anunciando las virtudes de Cristo? ¿O solamente, como ya soy salvo, pues gloria a Dios, que los demás pierdan? Entonces, ¿qué amor tendríamos para los perdidos? Estaríamos manifestando que tú y yo no amamos al perdido, que si se pierde, que se pierda. Además, Dios ya me rescató a mí, pero nos rescató con un propósito, no solamente para darnos vida eterna, no solamente para poder hacernos real sacerdocio y una nación santa, sino para que tú y yo vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de esas tinieblas en las cuales muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros vecinos se encuentran en este momento. Y dijimos hace un rato que todo aquel que rechaza el Evangelio se vuelve enemigo de Dios. Y esos enemigos, hermano,
tarde que temprano les llegará el juicio divino. Porque un día, dice el Apocalipsis, compadecerán ante el juicio del trono blanco. Usted y yo, decíamos la semana pasada, compadeceremos en el tribunal de Cristo para ser recompensados por lo que usted y yo hicimos aquí en la tierra. Recompensados por lo que usted hicimos, dice la Escritura, sea bueno o sea malo. ¿Cómo fue tu vida en la tierra? ¿Qué tanto te esmeraste por buscar tu santidad? ¿Qué tanto te esmeraste por predicar el Evangelio? Todo eso va a ser juzgado en el trono blanco, pero no, perdónenme, en el tribunal de Cristo, pero no para condenación. Si el Señor decía, bueno, a mi hijo amado, ¿verdad? Póngale Patricio, ¿verdad? Tengo 20 coronas para él por todo lo que yo le he pedido que haga. Entonces, cuando usted y yo estemos, o 20 premios, cuando estemos en el trono, en el tribunal de Cristo, va a decir, Patricio, no hiciste todo lo que te pedí, no fuiste y hiciste todo lo que yo quería que hicieras, bueno, tienes solamente 5 regalos. Imagínese, hermano. Digo, gloria a Dios, porque vamos a estar delante de ese tribunal, ¿verdad? Dijeran como en la escuela, ¿verdad? Que pasemos con 6 o de panzazo. Pero hermano, no somos llamados a ser una iglesia pasiva. Somos llamados a ser una iglesia activa que busca compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso somos llamados. A eso somos llamados. Por eso es que Pedro lo expresa con esa imagen. Y que manda, o que nos muestra que esa conversión, hermano, es una conversión eficaz. Y si alguien, hermano, todavía piensa que creer es algo natural, Pablo, hermano, nos desarma ahí en Efesios 2, del 1 al 5, donde dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Hermano, ¿un muerto puede salvarse a sí mismo? ¿Un muerto puede volver a la vida por sí solo? No, hermano, por eso es que yo les decía hace un rato, usted y yo, para cuestiones de la salvación, no tuvimos la libre decisión de decir, yo elijo a Cristo, porque usted estaba muerto, y un muerto no puede darse vida a sí mismo, un muerto no puede hacer nada. Solamente es a través de Cristo que nos dio vida a nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Creer en Cristo, hermano, no es un acto humano. No es un acto humano ordinario, es un milagro de resurrección espiritual. Es Cristo quien nos llama de la muerte a resucitar a la vida espiritual que usted y yo hoy tenemos. El mismo poder, hermano, que levantó a Jesús de los muertos es el que nos levanta a nosotros. ¿Para qué? Para confiar en Él. Entonces, la pregunta sería, ¿puedes tú, hermano, hermana, decir con certeza que tu fe no es solo tradición, sino fruto de haber sido hecho nuevo por el Espíritu Santo? Hermano, por eso es que debemos predicarle a nuestros hijos, porque ellos no son salvos nada más porque nosotros seamos salvos. Ellos tienen que entregar y rendir su vida a Cristo y orar porque Dios pueda conceder en ellos el arrepentimiento, pueda conceder en ellos salvación, que pueda tener misericordia de ellos como la ha tenido de nosotros. Así que la conversión genuina, hermano, es un milagro de la gracia de Dios en nuestras vidas. No es fruto de la tradición, de la voluntad humana, hermano, sino de la obra soberana del Espíritu Santo que abre nuestros ojos, cambia nuestro corazón y nos une a Cristo. Esto quiere decir que la verdadera iglesia, hermano, de Cristo está compuesta por hombres y mujeres regenerados por el Espíritu, llamados de la muerte a la vida y unidos a Cristo por fe. No hay otra forma, no hay otra manera de que usted y yo podamos ser unidos a Cristo. No hay otra. Solamente cuando el Espíritu Santo trae salvación a nuestras vidas y nos hace nacer de nuevo. Y recordemos, hermano, que el nuevo nacimiento, que el nacer de nuevo es en la soberanía de Dios. No hay una forma, no hay algo establecido que diga, bueno,
tú vas a nacer de nuevo o vas a ser bautizado por el Espíritu Santo de esta manera. No lo hay. Cuando tú y yo somos regenerados por el Espíritu Santo, cuando tú y yo somos nacidos de nuevo, hermanos, somos bautizados en ese momento por el Espíritu Santo de manera soberana. Y la evidencia de esa conversión es que voy a anhelar hacer la voluntad de Dios en mi vida. Así que, hermanos, esto nos confronta en nuestros corazones, porque no basta con ser miembros de una iglesia, ni con tener buena doctrina, hermano. La pregunta es, el día de hoy, ¿soy un verdadero creyente? ¿Esa sana doctrina, esa sana enseñanza ha impactado mi corazón y ha transformado mi vida? Como lo leíamos hace un rato en Romanos 12:2. ¿Realmente la palabra de Dios está haciendo cambios en mi vida, en mi forma de pensar? Porque una iglesia en la que Dios obra se distingue, hermano, porque sus miembros muestran frutos de conversión. Hermano, de nada sirve que una iglesia pueda tener una sana enseñanza si en mi vida no hay frutos de conversión, no hay frutos genuinos, no hay un arrepentimiento genuino, no se manifiesta, no se evidencia el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y no se va a evidenciar si yo, hermano, no pongo por obra su palabra. Y esos frutos de conversión, hermano, deben de ser visibles. ¿Por qué? Porque abandono el pecado, tengo una fe viva en Cristo y deseo obedecerle. Hermano, el que ha sido convertido de nuevo, o mejor dicho, el que ha nacido de nuevo, desea obedecer la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito ahí. Por eso Pablo podía, hermano, dar gracias por los tesalonicenses, porque veía, hermano, en ellos la obra poderosa de Dios, y es por eso que debemos tú y yo examinarnos. Y eso, hermano, nos lleva a la segunda evidencia de cómo se ve una iglesia en la que Dios está obrando. Y esa segunda evidencia es que una iglesia crece en el carácter cristiano. Esa segunda evidencia es que mi carácter empieza a ser transformado a un carácter semejante al de Cristo, al carácter de Dios, al carácter de Cristo. Soy una persona más piadosa, soy una persona que empieza a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál de ellos va ganando en tu vida, hermano? El amor, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe, la paciencia. ¿Cuál de ellos, hermano, está siendo fructífero en tu vida, en nuestras vidas? Y esa segunda evidencia de que Dios está obrando en una iglesia, hermano, es que se manifiesta, como te decía, en que nuestro carácter va cambiando. Por eso Pablo claramente dice en Primera de Tesalonicenses, pero en el versículo 2 y 3, dice: siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos encontramos aquí, hermano? Nos encontramos una triada fundamental de la vida cristiana: la fe, el amor y la esperanza. No son virtudes, hermano, únicamente decorativas, porque tú puedes decir, ¿tú eres amoroso? Pues sí, pero si las evidencias dicen que no. ¿Tú tienes fe? Tú puedes decir que sí, pero si la evidencia en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la aflicción, en el momento de la necesidad, no se ve esa evidencia, de nada sirve que tú y yo digamos que sí tenemos fe. ¿Tenemos esperanza? De igual manera, podemos decir que sí. Pero cuando estamos pasando una enfermedad, decimos: Señor, todavía no me lleves, porque no sé a dónde voy a ir todavía. ¿Tenemos esperanza o no tenemos esperanza? Por eso es que no son virtudes decorativas, sino marcas visibles, hermano, hermana, de que Dios ha transformado nuestro corazón. Pablo, hermano, no agradece a los tesalonicenses
por sus programas o por su organización estructural dentro de la iglesia. Entonces no les dice, oh hermanos tesalonicenses, qué buena estructura tienen como iglesia, qué buenos programas tienen, qué buen desarrollo tienen como iglesia. Les dice, o los elogia, hermano, por su vida de fe, la fe que produce obras. Los elogia por el amor, ese amor que se traduce en servicio a los demás. Los elogia por la esperanza que los ha sostenido en medio de las pruebas, en medio de la persecución que ellos estaban pasando. Y en Colosenses 1:4 al 5, Pablo usa la misma triada que está usando aquí con los de Tesalónica. Y él dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, la fe en Cristo, y del amor que tienes a todos los santos, a causa de la esperanza, dice Pablo en Colosenses, que os está entregada que está aguardada en los cielos. La fe, hermano, la fe mira hacia arriba. Porque cuando tú y yo pasamos situaciones a nuestras vidas, hermano, ¿a quién tenemos que acudir primeramente? A Dios. No porque no te puedas apoyar en el hermano o la hermana. Porque Santiago dice, si ves a tu hermano en necesidad y cierras tu mano, ¿qué muestra de amor tienes para con él? ¿Qué evidencia de amor estás mostrando? Ninguna. Dice, teniendo la posibilidad de ayudarlo. No dice, dale de lo que no tienes. Dice, teniendo la posibilidad de ayudarlo y tú sabes que está en necesidad y cierras tu mano, tu fe no es la fe que produce buenas obras. Por eso es que la fe mira hacia arriba, primeramente. Se extiende hacia los lados. El amor, se extiende hacia los lados. Y la esperanza, hermanos, nos proyecta hacia adelante. ¿Hacia qué? Hacia ese futuro glorioso. Hacia ese día en cuando usted y yo ya no vamos a tener más llanto ni más dolor. La luna ya no nos fatigará de noche ni el sol de día. Hacia ese futuro glorioso. La pregunta sería, ¿se ve este equilibrio en tu vida? ¿Se ve ese equilibrio en nuestras vidas? ¿Somos equilibrados en nuestra fe, en el amor y en la esperanza que tiene que ser visible en nuestras vidas como una iglesia que está creciendo en su carácter y en su ética cristiana? Tu fe, hermano, te impulsa a obedecer, tu amor te lleva a servir, tu esperanza te sostiene en la desesperanza. ¿Cómo es que está sucediendo en tu vida eso? ¿Cómo es que está sucediendo eso en tu vida? En primera carta a los Corintios 13:13, Pablo concluye, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Dice, estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. La iglesia en la que Dios obra, hermano, no solo cree, no solo espera, sino que ama de manera concreta y sacrificial. Por eso, hermano, es que el verdadero amor genuino dentro de una iglesia debe de ser el amor ágape. No el amor filial, no el amor eros, es el amor ágape. Porque ese amor es con que Dios nos amó de manera sacrificial. Por eso, hermano, es que al varón se le llama o tiene el llamado a amar a su esposa de esa manera, de manera sacrificial. Pero a la mujer se le demanda el poder someterse a su esposo como al Señor. La pregunta es, ¿cómo tú te sometes, mujer, al Señor? La pregunta es, varón, ¿tú cómo amas a tu esposa? ¿Cómo amamos a nuestra esposa? ¿De manera sacrificial? ¿O simplemente como el mundo? Si tú me das, yo te doy. Si tú lo haces, yo respondo bien. Si tú me tratas bien, si tú me echas lonche, ¿verdad?
Yo te amo de manera sacrificial. Sacrifico mi cartera, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cómo es que lo estamos haciendo usted y yo, hermano? ¿Cómo es que lo estamos haciendo? Debemos de hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia de que Dios está obrando en nuestras vidas. Hermano, cuando usted y yo estamos creciendo en el Señor, tendremos muchos tropiezos. Pecaremos sin duda alguna. Cometeremos muchos errores sin duda alguna. Pero no podemos permanecer en ellos. Si somos hijos de Dios, tú no puedes permanecer en esos errores. No puedes. Te tropezaste y aunque el justo cayese 7 veces se va a levantar. Pero ¿qué hacemos a veces en la iglesia? Tropezaste y te desechamos. Es que él es un vil pecador. Cuando dice la Escritura, antes de que lo ayudes a quitarse la paja de su ojo, quita la viga del tuyo. Porque siempre es bueno, o mejor dicho, porque siempre es fácil señalar los errores de los demás. Pero ¿qué hay con los míos? Por eso es que, hermano, la fe nos debe impulsar a obedecer la palabra de Dios, a Dios. El amor nos debe llevar a servirnos mutuamente. Y la esperanza nos debe de sostener en la espera ¿de qué? De la vida futura, de la gloria venidera. Pasemos lo que pasemos en esta tierra. Entonces, la pregunta es también, ¿qué tanto agradecemos a Dios por ver esas virtudes en nuestros hermanos? ¿Qué tanto agradezco a Dios por ver esas virtudes en mi hermano que está a un lado de mí? Está junto conmigo dentro de la iglesia. ¿O acaso hemos perdido la capacidad de reconocer la obra de Dios en los demás, volviéndonos críticos en lugar de agradecidos? ¿Cómo es que nos estamos comportando? Por eso es que, hermano, el principio es muy claro. El carácter cristiano genuino es fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. La fe, el amor y la esperanza no nacen del esfuerzo humano, no nacen de tus fuerzas, no nacen de tu conocimiento, sino de la gracia de Dios que transforma el corazón y produce ese fruto visible en tu vida y en mi vida. Por eso es que una iglesia en la que Dios obra se distingue por eso, por la fe que actúa, el amor que sirve y la esperanza que persevera, hermano, siempre, siempre, siempre. Por eso es que hoy debemos, hermanos, examinarnos. ¿Se ve en nosotros la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza en la esperanza en nuestras vidas? ¿O podría alguien dar gracias a Dios por lo que ve en tu vida? Decir, gracias Señor te doy por la vida de mi esposo porque yo sí veo eso. Gracias te doy por la vida de mi esposa porque yo sí veo eso. Gracias te doy por la vida de mis hijos porque yo sí lo veo. Gracias te doy por la vida de mis padres porque yo sí lo veo en ellos. Por eso es que Pablo, hermanos, añade algo más y nos vamos hacia el final. En su saludo inicial él dice gracia y paz, y esto, hermano, no es adorno nada más, les decía hace un rato, es una declaración teológica de parte de Pablo. En la iglesia en la que Dios está obrando, es una iglesia que vive bajo la gracia de Dios y disfruta de la paz que solo Cristo puede darnos a nosotros. Y ese es el tercer punto, una iglesia que experimenta gracia y paz. Esa es la tercera evidencia. Y Pablo abre su carta diciendo, gracia a ustedes y paz. No es un saludo vacío, hermano, únicamente. Es una declaración teológica que resume el Evangelio. Es una declaración teológica que resume el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gracia, es el favor inmerecido de Dios que nos salva y nos sostiene, mientras que la paz es el fruto de esa gracia. La reconciliación con Dios y la seguridad en Cristo en medio de la tormenta. El pastor Sugel Michelén, hermano, subraya que estas dos realidades son inseparables. Él dice que donde hay gracia verdadera,
hay paz verdadera. Y eso, hermano, es lo que distingue a una iglesia viva. Eso es lo que distingue a una iglesia viva. No solo cree, no solo ama, no solo espera, sino que vive bajo la gracia y disfruta de la paz de Cristo. Y la paz que Cristo da es la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es ese tipo de paz? Que en medio de la tormenta, hermano, puede estar por encima de ella. Eso es lo que le hace el águila. ¿Sabías que el águila no vuela en la tormenta, sino vuela por encima de la tormenta? Esa es la paz, hermano, que Cristo nos da a nosotros. Por eso es que la evidencia en medio de nuestro entorno es que te digan, ¿por qué si tantos problemas tienes, puedes estar tan tranquila? ¿Por qué si te ha ido como en feria, puedes estar tan tranquilo? Porque entonces ya me conformé a lo que me toca vivir. Porque entonces me resigné a lo que bueno es que Dios quiere que sea de esa manera, porque Dios es soberano y Él hace lo que le place. O porque realmente has entendido esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque dices, yo sé que mi Redentor vive y Él me ayudará en medio de lo que estoy viviendo. Es una mentalidad totalmente distinta. Y Dios no nos llama a resignarnos porque sabemos que Él es soberano. Él nos llama a actuar en fe, a descansar en esa paz que Él nos ha dado. Romanos 5:1, Pablo lo explica y dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz, hermano, no es un sentimiento pasajero. Es una realidad objetiva, hermano, que estamos reconciliados con Dios, y es saber eso es más que suficiente, porque como les decía en un inicio, ya no soy enemigo de Dios. Yo ya no soy enemigo de Dios. Yo soy hijo de Dios por medio de Cristo. Y aquí debemos preguntarnos, ¿vivimos conscientes de esa paz? ¿O seguimos turbados como si aún estuviéramos enemistados con Dios? ¿Vivimos conscientes de esa paz o seguimos turbados como si estuviéramos enemistados con Dios? La gracia, hermanos, por su parte, es la fuente de todo. Si te cito Efesios 2:8, donde Pablo nos recuerda que por gracia sois salvos, o por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso es un don de Dios. La gracia, hermano, existe porque Dios, la iglesia existe porque Dios la salvó por gracia, no porque la iglesia sea merecedora, sino porque fue solo por su gracia, hermano. ¿Reconoces entonces, hermano, que todo lo que eres, que todo lo que tienes en Cristo ha sido solo por su gracia? ¿O todavía piensas que depende de tu esfuerzo? Es que yo sí le echo ganas a mi trabajo. Y qué bueno, porque dice hacer todo como para Dios y no para los hombres. Pero hermano, no es producto meramente de tu esfuerzo. Es producto de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Porque si simplemente el Señor hoy le decidiera cerrarle al oxígeno de tus pulmones o de los míos, hermano, ¿qué hay de todo lo que tú pudieras querer o anhelar tener? De nada serviría. Y esa gracia, hermano, produce una paz que guarda el corazón. Esa gracia produce esa paz que guarda el corazón, y Pablo lo dice ahí en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos o su mente en Cristo Jesús. Esa paz es activa, no es una paz pasiva, es una paz activa que protege y que nos sostiene, hermano. Jesús mismo la prometió en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tengan miedo. La paz que Cristo, hermano, nos da es distinta, no puede
hermano, no depende de las circunstancias. Y aquí debemos reflexionar en lo siguiente, tú y yo. ¿Qué paz está gobernando tu vida el día de hoy? ¿La paz de Cristo o la paz frágil que el mundo ofrece? ¿Cuál es la paz que reina tu corazón el día de hoy? Y finalmente Pablo, hermano, ora en 2 Tesalonicenses 3:16 que el Señor de paz, de paz mismo, les conceda paz siempre y en toda manera. ¿Por qué? Porque la paz, hermano, no es ocasional en nuestras vidas. Es de forma continua, porque proviene del Señor mismo. Y una iglesia, hermano, en la que Dios está obrando, es una comunidad que vive bajo esa gracia y disfruta de esa paz, hermano, que Cristo nos ha dado y la disfruta en todo tiempo. Por eso es que la gracia y la paz son inseparables en nuestras vidas. Porque la gracia es la obra soberana de Dios que nos salva y nos sostiene, y la paz es el resultado de esa obra, la evidencia que estamos, hermanos, reconciliados con Dios y seguros en Cristo. Así que una iglesia en la que Dios obra es una comunidad, hermano, que vive bajo la gracia y disfruta la paz de Cristo en medio de las pruebas y en medio de la persecución. En medio de las pruebas y en medio de la persecución. Así que, hermano, Pablo no escribió estas palabras para terminar, para adornar su saludo. Pablo no escribió esto para adornar su saludo, sino para mostrar la realidad de una iglesia que está siendo transformada por Dios. Los tesalonicenses, hermano, era una iglesia joven en la fe, que estaban siendo perseguidos y estaban siendo probados, pero ellos, hermanos, se veía la obra poderosa del Espíritu Santo. Así que tú y yo debemos preguntarnos si esa obra se ve en nosotros. ¿Somos parte de una iglesia compuesta por verdaderos cristianos o seguimos siendo miembros nominales sin evidencia de vida nueva? ¿Qué es lo que somos tú y yo? ¿Asistimos a la iglesia o somos la iglesia? Porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa distinta es ser la iglesia. Así que Pablo, en 2 Corintios 13:5 dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismo. Y ese, hermano, es el llamado que Dios nos hace el día de hoy. Examinarnos, no para condenarnos, hermano, sino para confirmar si la obra de Dios está viva en nosotros. Porque una iglesia en la que Dios obra no es perfecta, pero sí es evidente que Cristo está en medio de ella. Te lo repito. El llamado que Pablo nos hace en 2 Corintios 13:5 no es para condenarnos, sino para confirmar si la obra de Dios está viva en nosotros. Porque una iglesia en la que Dios está obrando no es una iglesia perfecta, pero sí es una iglesia que da evidencia de que Cristo está en medio de ella. No por el tamaño de su membresía, sino por el tamaño de su pureza, sino por el tamaño de su evidencia, de que Cristo está en medio de ella. Y si al examinarnos, hermano, tú y yo, descubrimos que falta evidencia en tu vida o en mi vida, no nos debemos de desesperar. ¿Por qué? Hermano, porque la misma gracia que te salvó, la misma gracia que salvó a los tesalonicenses, es la misma gracia que te va a ayudar a perfeccionar lo deficiente en tu vida y en mi vida. La misma paz que guardó sus corazones de los tesalonicenses en medio de las pruebas, en medio de la persecución,
esa misma paz, hermano, puede guardar nuestros corazones si venimos a los pies de Cristo. Esa misma fe y amor y esperanza que lo sostuvo, hermanos, puede sostenerte a ti y a mí en medio de lo que venga en nuestras vidas. Por eso terminamos en esta mañana con la oración que Pablo hizo ahí en 2 de Tesalonicenses 3:16, que el Señor de paz mismo les conceda paz siempre y en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. Cierra tus ojos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gracia inmerecida que nos salva.